Bueno, ante nada, buenas tardes a todos y a todas. Eh, es un gusto realmente, como les digo, poder compartir esta primera charla de un ciclo que inicia hoy y que se extenderá hasta fines de agosto y que denominamos Al calor de la historia, ¿no? En este ciclo nos hemos propuesto como objetivo reflexionar sobre temas de la historia nacional con una perspectiva en derechos humanos, fundamentalmente, a partir del diálogo con referentes locales y del país. Hoy abordaremos un tema de la historia reciente, que es el Plan Sistemático de Represión Cultural durante la última dictadura. Lo haremos reflexionando sobre el avasallamiento de un derecho fundamental, entre otros tantos, ¿no? Pero en este caso, el de la libertad de opinión y expresión, que está contemplado desde 1948 en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Para ello vamos a dialogar con el profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, leonense, conocido como Loli por los más allegados, Carlos Hurtado. Loli tiene una amplia experiencia en educación popular y en educación formal también. Ha sido, entre otras cosas, regente del Carbó y otras cuestiones más que pueden ustedes después chequear su currículum que está en las redes. No nos vamos a extender en eso. Eh, pero bueno, tiene una gran experiencia en la educación y fundamentalmente ha escrito textos fundamentales para pensar los objetivos de la educación argentina y latinoamericana, ¿no? Como su último libro, recomendadísimo, La transformación educativa, ¿para qué y por qué educar? Así que ante esta presentación formal, digámoslo así, vamos a recibirlo a Loli. Así que, bueno, te saludamos, Loli, y es una satisfacción muy grande compartir este diálogo con vos. Bueno, Marcos, muchas gracias. Es un gusto vernos después de tantos meses, ¿no? Que incluso fines del año pasado que me di una vueltita por Leones y no pudimos encontrarnos. Yo estuve apenas un par de días y no fue posible que nos viéramos. Pero bueno, creo que después nos cruzamos a tomar algún café. Bueno, gracias por la presentación. Hola, Cristian. Hace rato que los nombro a ustedes porque son los dos rostros que veo. Un gusto saludarte. ¿No? La última vez que nos vimos fue, creo que aquel día que poníamos la foto de Silvio en la ex D2, ¿no? Me parece que ahí nos cruzamos por última vez, me parece. Bueno, insisto, gracias por la presentación, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la invitación fue para hablar sobre la represión cultural, ¿no? Y la quema de libros, tal cual lo planteaban como título de esta charla, de esta entrevista, donde el título principal era prohibido leer, ¿no? Eso ya nos está indicando que no se podía leer, ya sea por la represión que existía de tantas formas y de distintas maneras, y dentro de las cuales parecería por títulos y subtítulos que se incluía la quema de libros. Estamos haciendo referencias, por supuesto, al periodo que va fundamentalmente, pero vamos a ver que no comienza ni termina ahí, del 76 al 83, que es el periodo, ¿no es cierto?, en que tiene vigencia y está usurpando el poder en nuestro país la dictadura militar. Mucha gente se pregunta, y me lo han preguntado a veces conversando en otros ámbitos sobre este asunto de la quema de libros por mi relación que tenía con algunas personas del CEAL, ¿cómo es posible que se hayan quemado libros, ¿no? Y gente que estaba desinformada de ese tipo de cosas, a pesar de que se los publicitó mucho. Yo siempre digo que
que uno aprendió quizás una de las mejores definiciones de lo que es la educación, alguna vez leyendo algunas cositas de Bertolt Brecht, que él decía que no hay mejor manera de educarse que frente a la realidad señalar a las cosas con un dedo y preguntarse, ¿y esto por qué? ¿No? Entonces, hoy es algo bastante difícil de encontrar, ¿no? Muchas personas que señalen a la realidad con un dedo y se pregunten, ¿y esto por qué? Hoy generalmente es muy fácil, se ha ido formando un ciudadano que más que preguntarse el por qué sobre las razones o las causas que originan o generan algún fenómeno en particular, nos han ido formando habituados y casi expertos para emitir conclusiones de cosas que no sabemos por qué están ocurriendo, ¿no? Entonces, eso generalmente termina en adjetivaciones y es tan común entonces ver hoy los diálogos que generalmente se caracterizan más por agresiones personales y adjetivos que realmente descalificadores. Entonces, yo diría que una de las primeras cosas que identificó a aquellas generaciones, ¿no? Aquella llamada generación del 70, aunque obviamente también incluida y había tenido aportes importantes, también la gente que provenía de las generaciones de los 60. Tuvimos que es que nosotros no nos quedamos consumiendo y absorbiendo de una manera tímida ni quieta el discurso que bajaba, sino que empezamos a señalar con el dedo y a preguntarnos por qué ocurrían ciertas cosas, por qué teníamos que hacer ciertas cosas, y si realmente estábamos en condiciones y teníamos el derecho de pensar que un mundo distinto, mejor y más justo, no solamente mejor, sino más justo, con justicia social, si era posible. Y no nos quedamos en eso, sino que además creíamos que la teoría tenía que ir inevitablemente unida a la práctica. Y incluso alguna de las discusiones de aquel momento era si teorizábamos y la práctica era la consecuencia o se actuaba y después, ¿no es cierto?, se analizaba esa actuación y uno construía la teoría. Digo esto porque toda sociedad, cualquier persona que se haya introducido en las ciencias sociales, sabe que toda sociedad inevitablemente se plantea como objetivos el poder sostenerse en el tiempo, el consolidarse y el evitar, ¿no?, todos aquellos ataques que pueda recibir y que maneras. Antonio Gramsci decía que la coerción y otro que apunta al consenso. Un poco pataleaba con algunas de las decisiones o de los valores que se pregonan en algún modelo social. Si no se lo podía convencer, o sea, si no se podía establecer consenso porque ese sujeto o esos grupos de sujetos no estaban dispuestos a acordar, entonces aparecía la sociedad política, que es la versión, que iba desde las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, esa coerción, hasta la capacidad. No se escucha, profe. Sí, Loli, estamos con un problema de interferencia que se entrecorta tu,
No te estamos escuchando, Loli. Lo que podés y volver a conectarte a la sala. Hola, 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 profe, ahí sí se escucha. ¿sí? Sí, pero se corta. Recobramos la voz, Sí, ahora sí. ¿sí? Bueno, no, no sé en qué momento de lo que estaba diciendo se cortó. Podría retomar desde de que estaba hablando. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ¿Sí? profe, yo lo escucho. ¿Marcos? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, decía que estábamos, avísenme por favor si se interrumpe, ¿no? Volvemos a salir y entrar, a ver si, bueno, esperemos que no. Estábamos diciendo que toda sociedad construía un discurso, ¿no? Para establecer consenso con la gente que la constituía. Y decimos que ese discurso, ese sistema de valores culturales, como lo llamaba Antonio Gramsci, él lo definía como hegemonía. Entonces una sociedad se siente tranquila y sus gobernantes también cuando hay consensos sociales sobre el rumbo, el sentido, la dirección que esa sociedad te está llevando adelante. Pero es muy común que surjan discursos alternativos en algunos momentos históricos, aquello que Ortega y Gasset alguna vez definía como que hay distintas generaciones y algunas generaciones son acumulativas y otras son polémicas. Es decir, que hay generaciones que van acumulando y fortalecen el ayer y por momento aparecen algunas generaciones que más que fortalecer el ayer polemizan con ese pasado y con el presente y tratan de construir un futuro muy diferente de eso. Entonces, algo de eso ocurrió en los 70. Fueron un par de generaciones allí muy polémicas y que en esta teoría que nosotros consideramos como un instrumento útil para poder explicarse aquellos momentos históricos, podemos decir que lo que había surgido era una contrahegemonía o un discurso contrahegemónico que ponía en discusión determinados valores que para la sociedad de ese momento eran casi, llamémoslo, era la normalidad. Y lo que nosotros estábamos discutiendo era el concepto de normalidad. Entonces, cuando la dictadura se planteaba que sus objetivos eran proteger la moral cristiana, proteger la tradición nacional y proteger el ser argentino, nosotros nos preguntábamos qué eran esas cosas, por qué esas cosas, que en el fondo se sintetizaban en aquel concepto de ser occidentales y cristianos. Y las preguntas que por allí la juventud de aquel momento empezamos a hacernos era cómo era posible
que nos consideráramos herederos solamente de la filosofía griega, del derecho romano y de la cosmovisión cristiana, cuando no entraban allí a jugar los pueblos originarios, cuando no estaba presente el mestizaje nuestro, sin sangre por allí, en muchos casos europeas. Y entonces empezamos a discutir algunas cuestiones que eran claves para aquel modelo que ya había empezado mucho antes del 76, ¿no? En el 76 lo que se asumen son posiciones mucho más radicalizadas y extremas. Y dentro de ese contexto que vemos nosotros en el periodo de la dictadura es que se generan unos conflictos de una magnitud, no vamos a decir desconocida, pero sí que no se la esperaba en ese momento y que por supuesto estaba vinculado a un conjunto de acontecimientos en el resto del mundo que llamaban a una cierta rebelión y que mostraban un importante desencanto con los rumbos que el mundo estaba llevando adelante en general, ¿no? Vamos a ir hablando de algunos de esos fenómenos o episodios que nos marcaron a nosotros como generación joven en aquel momento, nos marcaron muy, muy fuerte. Lo que podemos decir es que ese conflicto, el Estado en aquel momento usurpado por la dictadura, lleva adelante un proyecto, varios proyectos, pero uno que se distinguió y que ha sido muy comentado, estudiado, que es la Operación Claridad. La Operación Claridad no era otra que establecer y recuperar esa hegemonía que ellos creían que se estaba perdiendo producto de estos grupos a los que ellos identificaban como marxistas en términos genéricos, que estaban atacando esa forma de vida que para ellos era la mejor que podía ofrecer el modelo social, y hasta que durante mucho tiempo la mayoría de la población la había aceptado con cierta pasividad y que en ese momento se la estaba poniendo en juicio y se la estaba discutiendo. La Operación Claridad empezó a funcionar a partir del año 77 como algo orgánico y público, ¿no? Y tenía una estructura administrativa que era bastante compleja, pero suponía, vamos a describir nomás, que tenía una dependencia directa con dos ministerios que estaban articulados, que era el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura y Educación. Aunque en realidad el número uno en la toma de decisiones, ¿no?, de todo tipo, incluso normativas y política, era el Ministerio del Interior, donde ahí estuvo aquel, tristemente, el célebre Albano Arguindegui, como ministro del Interior, que fue como la máxima cabecilla en términos ideológicos de lo que fue esta Operación Claridad. En articulación con el Ministerio de Cultura y Educación, el cual iba a tener varios ministros en todo el proceso militar. Y lo que ocurrió con el Ministerio de Educación es lo que a nosotros nos llevó a decir durante ese tiempo y posteriormente que esta dictadura era cuanto menos cívico-militar. Y ese cariz cívico lo daba, entre otros, pero fundamentalmente el Ministerio de Educación, ya que la mayoría de los ministros eran de origen civil y un solo ministro en educación hubo que era de origen militar. Del Ministerio del Interior había un área de recursos humanos. De esa área de recursos humanos dependía una persona que tenía mucha capacidad de decidir, era un individuo, que se llamaba asesor en comunicación social. Y ese asesor coordinaba un grupo de espías de la CIDE. Recordarán ustedes la CIDE, ¿no? Aquel servicio de inteligencia del Estado, la que hoy es la AFI. Se cambió su nombre, pasó a ser la AFI hoy,
pero vemos que los mismos vicios siguen subsistiendo, ¿no? Y basta con leer algunos títulos del diario, ver la televisión un poco para ver que los espías se meten en nuestras vidas, graban, nos sacan fotos de nuestras habitaciones, persiguen a la gente, etcétera, nos escuchan en nuestras llamadas por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en aquel momento esto lo establece fundamentalmente la dictadura militar. Esos departamentos de la CIDE tenían la función de espiar la infiltración del marxismo, fundamentalmente en la educación y en la cultura, y ahí donde aparece esta relación tan aceitada con el Ministerio de Cultura y Educación. Porque ellos decían, y acá viene la otra faceta, que la de coerción la tenían asegurada con las Fuerzas Armadas, las fuerzas represivas y los grupos paramilitares. Le faltaba la otra de seguir apostando al consenso, y se suponía que el consenso, porque la divergencia ideológica se establecía puntualmente en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura. Entonces focalizan a la educación y a la cultura para el espionaje, para detectar a los que infiltraban, a los adoctrinadores marxistas, para sustraerlo de las instituciones y utilizar la cárcel, la desaparición o la tortura para poder ampliar esto, ¿no es cierto?, de los contactos que se tenían para terminar con el marxismo. Pero no se quedaban solamente con la represión. Esa era la función represiva, la función coercitiva. Tenían la otra, decía, de consensuar, y esa fundamentalmente apuntaba a trabajar sobre las ideas y sobre los contenidos del campo educativo. Y en esos contenidos del campo educativo es que va a aparecer, ese mismo año en que surge la Operación Claridad, va a surgir este documento que conocemos como Subversión en el ámbito educativo, Conozcamos a nuestro enemigo. Todo el discurso de ellos era un discurso de guerra, incluso hablaban de la guerra cultural, que es la que ellos estaban brindando. Este documento decía en su prólogo, digo esto por el discurso militar, ¿no? En la presentación decía, el llamado de la patria es claro y se debe responder a él. Los educadores, más que en cualquier otro sector de la ciudadanía, no pueden desoírlo. Se impone como una misión a cumplir. Lo que estaban diciendo ellos en la presentación de ese documento de Conozcamos a nuestro enemigo era que los docentes debíamos delatarnos entre nosotros. Esa era nuestra misión a cumplir. La patria nos estaba llamando y nosotros debíamos señalar al enemigo. Pero el enemigo podrían ser nuestros propios compañeros de trabajo, podrían ser los alumnos, podrían ser los padres de los alumnos, podrían ser nuestras autoridades en la escuela. Este documento, que había surgido por la resolución 538 en el año, decía, 77, también acompañando a la Operación Claridad, sería dirigido a todas las escuelas del país. No quedó una escuela en la que no se recibiera este documento y los docentes tenían que obligadamente leerlo para conocer al enemigo. Las características de este documento empiezan a definir a ese enemigo y focaliza, fíjense qué poco tiene de curricular, ¿no? Tal como nosotros entendemos hoy el currículum. Pero ellos empiezan hablando de quiénes eran los enemigos y definen en primer lugar a los montoneros, que decían, en primer lugar definen al marxismo. Lo que ellos decían es que había como dos grandes expresiones del marxismo en el mundo de la cultura y de la educación. Los montoneros, por un lado, que según ellos el peronismo era un hábil disfraz que había adquirido el marxismo, porque decía que en el fondo eran marxistas disfrazados de peronistas,
y el ERP, o Ejército Revolucionario del Pueblo. Esos eran los dos enemigos y que había que conocerlos bien. Los montoneros o montos, incluso como dicen en ese documento educativo, se capilarizaban en el mundo de la educación a partir de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES. Eran marxistas. Y a nivel universitario con la Juventud Universitaria Peronista. Y que el Ejército Revolucionario del Pueblo se capilarizaba a partir de la Juventud Guevarista y que después había otros grupos menores, los nombran a todos, desde la FARC hasta la OPPO, la organización esta comunista Poder Obrero, pero que tenían menos capacidad de convencer a los estudiantes o a los trabajadores de la educación. Decían que las ideas del marxismo en aquel momento, fíjense, porque digo, por ahí uno retrocede y trata de recordar ciertas cosas y hay algunas cuestiones que nos resultan hasta gratificantes haberle puesto el pecho a aquellas barbaridades y bestialidades que hacían y decían. Pero decían que las ideas que nos caracterizaban a aquellas generaciones, la primera era destruir la familia. Destruir la familia. ¿Por qué? ¿Y desde dónde querían destruir la familia? Porque nosotros planteábamos la legitimidad o la legalidad del divorcio. Y porque se planteaba en aquellos momentos la posibilidad de las uniones libres. Y porque se planteaba en aquel momento, planteábamos el rol de la mujer y la libertad que la mujer debía tener en su lucha histórica al machismo, a la ideología machista. Todo esto, pero está escrito. Hay que ir al documento de Conozcamos a nuestro enemigo para poder ver que estas cosas son las que pensaban y piensan. Porque esto no es el pasado, esto está presente. No escribieron en ningún lado de eso que también tendrían que haber agregado en lo mejor que nosotros defendíamos la legalización del aborto ya en aquellas décadas. También, pero eso no lo pusieron en el documento, pero sí pusieron estas cosas. Hay muchas formas de acceder al documento. Algunas copias o escaneo que hay de los viejos documentos y hay otros que se han reescrito y se los ha publicado y que están muy legibles y se los puede encontrar en PDF. Bueno, ellos nos hablan en el documento que es el comunismo y las diferencias, que la subversión es una cosa, que el terrorismo es otra, que el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenían que leer los maestros para poder identificar rápidamente y sin errores a quién era marxista en las escuelas o en las instituciones. Desde el nivel inicial, porque van a hablar en todo el documento nivel por nivel, incluido el nivel inicial. Y decía que había que desconfiar de aquellos maestros o maestras que promovían la participación de los chicos, porque si los chicos participaban e interactuaban, tomaban decisiones ellos y desoían la voz del adulto. Y eso era incitarlos a la rebelión. Niños de 5 años. Bueno, eso era el documento que se difundió en todo el mundo de la educación y que sería como el primer puntapié que dan para el desastre que vino después con todas las prohibiciones que se hicieron de libros, autores y editoriales. Lo que decimos es que toda esta represión que se llevó adelante por medio de esta Operación Claridad y de este documento que alentó tanto, ¿no es cierto?, esta discriminación y esta persecución de gente que pensaba distinto, que no solamente abarcó la educación y la cultura, sino que también se proyectó muy fuerte sobre los medios de comunicación. Un ejemplo de eso fue la persecución que se hace a Rodolfo Walsh.
por ahí ustedes como comunicadores, seguramente hay más de uno que está interesado en el tema y algunos que actúan en eso, ¿no? ¿Cómo fue que después de enviar aquella carta el 24 de marzo del 77, al cumplirse un año del golpe de Estado, al día siguiente lo matan? Un día sobrevivió a esa carta que le envió a todos los periódicos y los medios de comunicación y nadie se la publicó, salvo los medios clandestinos, ¿no? Por supuesto. En aquel momento había muchos medios clandestinos porque era la única forma de hacer escuchar ciertas voces, ya que el poder que ejercía represivo la dictadura era tremendo. Para ir avanzando hacia el tema de los libros, se habían armado en esta operación Claridad lo que se conoció como las comisiones de ética. Las comisiones de ética también estaban dentro del Ministerio del Interior, ¿no? Y estaba constituida por intelectuales variados, por escritores, por actores, directores de cine. Se me descompagina la página. ¿Me siguen escuchando por lo menos? ¿Sí? Perfecto, Sí, perfecto. Sí, se escucha bárbaro. Sí. Bueno, porque me desaparecieron varios rostros, pero si nos escuchamos, seguimos bien. Digo, había en el Ministerio del Interior, había una Dirección General de Publicaciones, y estas comisiones éticas formadas por estos intelectuales civiles, dependían de esta Dirección General y tenían la función de fiscalizar los libros, de estudiar las historias y lo que escribían los escritores y de ver qué publicaba cada una de las editoriales. Estas comisiones de ética adquirían distintos nombres según el ámbito y el origen que tenían, pero todas apuntaban a lo mismo, que era a censurar lo que se producía. Por ejemplo, algunas conocidas, hay muchas, ya por supuesto se supone que no existen más, ¿no? Con el advenimiento de la democracia, o por lo menos de la constitucionalidad a partir del 83, desaparecieron este tipo de comisiones de ética. Se recuerda la Comisión Ética de la Feria del Libro, que auscultaba los libros que iban a ser presentados o no en la Feria Internacional en Buenos Aires, ¿no? Una cosa maravillosa. Tuve la dicha de participar varias veces presentando algún libro y con algunas conferencias. Y que haya sido sometido todo eso a un control tan estricto, donde no podían hablar algunas personas, muchas, por el hecho de ser tildadas como terroristas o cosas por el estilo. Había una comisión que se llamaba la Comisión Intersocietaria de Censura, que actuaba allá por la provincia de Santa Fe. Esta comisión intersocietaria es la que recomienda a la Dirección General de Publicaciones del Ministerio del Interior la prohibición del libro La Torre de Cubos de Laura de Betach en el año 79. Un libro bellísimo, ¿no? Para los chicos de más de 6 años. Y solicitaban prohibirlo por su filiación marxista, y así ocurrió. Fue prohibido. Alguien que después recibiría doctores honoris causa, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba. Y bueno, y seguían, ¿no? Liga Argentina de Cultura Laica, que se caracterizaba por denunciar los libros de educación democrática e instrucción cívica que se apartaban de esa moral cristiana que ellos defendían.
el movimiento democrático argentino de afirmación moral, que se especializaba en obras de teatro para decir y recomendar cuáles podían exhibirse y cuáles debían ser prohibidas. Todos estos informes llegaban a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Ahí se redactaba el decreto que después firmaba el ministro del Interior decretando la prohibición. La misma de Betach, Laura de Betach, denuncia, incluso cuando recibe el premio, el doctor honoris causa en Córdoba, ella dice, sé muy bien quién elevó ese informe. ¿Quiénes? Porque fueron 2 personas y esas 2 personas son colegas míos. Esa era la función que tenían estas comisiones de ética, que era la intelectualidad que apoyaba el golpe militar y las bases morales, políticas, sociológicas de la dictadura. Esas personas son las que Gramsci llamara intelectuales orgánicos con las clases que detentan el poder, sirvientes de la burguesía, a sueldo por esas tareas que la burguesía no se atreve a llevar adelante, entonces se la encomienda a estos sistemas que son los que crean la hegemonía y la difunden. Por eso él hablaba de que, y los militares lo han leído, pero él hablaba de que la hegemonía se construía y se distribuía desde el sistema escolar, desde los medios de comunicación y desde la iglesia. Que esos 3 ejes, sobre esos 3 ejes giraba la construcción y difusión de la hegemonía, es decir, de aquel conjunto de ideas y valores que sostiene y legitima lo que está ocurriendo en la estructura social y económica. Es decir, que nadie dude de que forma parte de nuestra normalidad, por ejemplo, la propiedad privada. Eso es la hegemonía. Cuando nadie duda, ¿no?, de ciertas cosas que uno las naturaliza, como se dice en sociología, las asume como propias y sale incluso en su defensa, aunque nos estén perjudicando, como puede ser el caso del banderazo a favor de Vicentín, ¿no? Algunos se han preocupado y ocupado mucho para generar la conciencia de que nuestros enemigos parecería que son nuestros amigos y salimos a defenderlos. También es natural que si violan a una mujer le echemos la culpa a ella por andar a lo mejor con una pollera corta. El culpar a la víctima es una de las normalidades de esta época que ojalá que la pandemia nos lleve a dejar atrás. De la dirección esta de publicaciones, finalmente se decidía cuál era el lugar que iba a ocupar una editorial. A las editoriales había fórmulas para definir quién era el peligroso y quién no. Y las editoriales, había una cosa muy cuantitativa, matemática, ¿no? Toda editorial que tenía más del 50% de su producción con un carácter marxista, esa editorial era marxista. Si tenía menos de ese porcentaje, se lo podía convivir con ella. Y aquellas que eran definidas por estas comisiones de ética como marxistas, automáticamente sufrían represalias. Eso ocurrió en Córdoba. Córdoba debuta como uno de los primeros crímenes respecto a la quema de libros. Por eso recordábamos hace poquito que el 2 de abril del 76 Córdoba debuta quemando libros en la escuela Manuel Belgrano, la que depende de la universidad. El 2 de abril
Y la mayoría de los libros que se queman en aquel momento eran libros del editorial del CEAL, del Centro Editor de América Latina, y que esos libros que se quemaron allí del CEAL, en el Manuel Belgrano, el día 19 de abril del 76, estamos hablando, el golpe había sido llevado adelante muy poquitos días antes, el 19 se van a quemar otras obras, fundamentalmente de Perón y de Evita. Se las quema con el argumento de que no respondían al currículum. Y se quemaron estas obras que hablaban de la política en la que creía el peronismo. No solamente se contentaron en aquel momento, y acá donde viene esa otra tarea de la coerción, no se quedaron solamente destruyendo material ideológico, sino que además desaparecen 12 jóvenes que se culpó a quien era el director en aquel momento, Tránsito Rigatuso, de haber elevado las famosas listas que cuando se lleva adelante el juicio se comprueban que las listas habían existido. La propia autoridad de la escuela denunciaba a sus alumnos y los alumnos denunciados terminaban desaparecidos o muertos en algún simulacro de combate o cosas por el estilo a la que eran tan afectos aquellos militares. Es como que Córdoba fue pionera en esto de continuar a los alemanes que habían debutado quemando libros en Berlín allá por el 33. Aquí en Córdoba también queríamos demostrar que estábamos a la cabeza de todo esto. Y el 29 de abril, muy poquitos días después, en el Regimiento de Infantería Aerotransportada, camino a La Calera, del Tercer Cuerpo de Ejército, ¿no? Se quemarían miles de libros con toda la prensa presente porque se convocó, se invitó a la prensa y estaban los diarios nuestros ahí, la televisión, y quedaron, porque eso formaba parte del miedo que ellos querían generar, quedaron testimonios de esa quema que hoy lo podemos encontrar en algunos videos y también en artículos de la época. Nadie decía se quemaron libros. Los diarios de la época que estuvieron presentes sacaban artículos diciendo se han quemado literatura marxista. Los libros que se quemaban, marxistas. Entre otros fueron El Principito de Exúperi. Entre otros fueron La Atalaya de los Testigos de Jehová. Entonces uno se preguntaba quiénes eran los marxistas y los enemigos, y el espectro era demasiado amplio y demasiado grande como para no temer toda la población que le podía pasar a cualquiera por el solo hecho de decir yo pienso distinto. Los Testigos de Jehová en su conmovisión estaban atacando al pensamiento cristiano y a la moral cristiana. En La Perla, cuando se queman en el Tercer Cuerpo, frente a la pira estaba la oficina de Luciano Benjamín Menéndez. Él veía la quemazón desde su oficina. Y ese día diría algunas palabritas, como de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Él le estaba diciendo a los periodistas invitados que de la misma forma que se destruía un libro, iban a destruir a las personas que afectaran la manera de ser cristiana. Ellos se atribuían el derecho de decir quiénes podían continuar viviendo y quiénes no. Por supuesto, esto no se quedó aquí en Córdoba, sino que también ocurrió en Entre Ríos, en Rosario y en la capital federal.
Y en la capital federal ocurrió el incendio, la quemazón más grande de la que se tiene memoria en la República Argentina, que fue la quemazón de los libros del Centro Editor de América Latina. Aquel centro que estaba presidido por Boris Spivakov, un hijo de inmigrantes rusos, que había sido el gerente general, el director de Eudeva, que había puesto a caminar por primera vez aquella señera editorial como fue Eudeva, y que se hizo muy conocido Spivakov por el prestigio que le había dado a aquella editorial. Él presenta su renuncia automáticamente después de la noche. Él estuvo del 58 al 66 en la Universidad de Buenos Aires dirigiendo las colecciones Eudeva. Y en el 66 él renuncia automáticamente después de la noche de los bastones largos. También por una dictadura, ¿no? También por una dictadura. Boris Spivakov se va de Eudeva y ese mismo año, en el 66, él crea el Centro Editor de América Latina. El Centro Editor sería ya perseguido a partir de aquella época. Por eso digo de que estas cosas no comenzaron solamente en el 76 o en el 77. Ya otras dictaduras habían iniciado este proceso. Y durante todo ese tiempo soportó bombas. Y en 1974, y no tenemos que olvidarnos de esto, matan a un trabajador del Centro Editor de América Latina, un muchacho de alrededor de 25 años, que se llamaba Daniel Loaces, y lo matan las 3A. Las 3A existían antes del golpe de Estado y eran los grupos de paramilitares que se habían armado ya en el periodo peronista. Y en el 78, ya estando la dictadura que nos convoca hoy, es allanada todos los depósitos del Centro Editor de América Latina por su filiación marxista, según estas comisiones éticas, y ese día encarcelan a 14 de los empleados de la editorial. La editorial esta está considerada como el emprendimiento más importante que se ha generado en nuestro país y en buena parte de América Latina, por el compromiso que tenía, por la calidad de los productos que salían y que se editaban desde el Centro Editor. Y porque profesaban una ética distinta, donde había algo que no les interesaba y era el dinero. No les interesaba el dinero. Ellos decían, más libros para más. O sea que el objetivo del editorial era publicar la mayor cantidad de libros para la mayor cantidad de personas. Todo el mundo tenía que tener un libro y poder leer. Esa era la forma que ellos combatían ideológicamente a la dictadura, a las dictaduras. El libro se vendía en los kioscos de revistas, los libros de ellos, millones de libros, se vendían en los kioscos de revistas y al precio del kilo de pan. Por eso algún artículo que escribí hace poco decía un libro por un kilo de pan. Y un compañero me decía, estaríamos mal hoy porque con lo que cuesta el pan hoy nadie podría comprar con la crisis, ¿no? Nadie podría comprar un libro. Pero bueno, broma aparte, había un desinterés. Ya Bourdieu habló tanto que no existe el desinterés, ¿no? Porque siempre hay un interés en la base de todas nuestras prácticas, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que por ahí no hay interés económico, que es el caso del Centro Editor. No había un interés económico en la base, que es generalmente lo que caracteriza a las otras editoriales. A mí una vez me pasó, yo terminé finalmente teniendo el placer y el orgullo de publicar en el Centro Editor de América Latina. Ese mismo libro yo había ido antes a otra gran editorial de Buenos Aires,
Había ido con los borradores. Lo vieron y dice, está lindo. Nosotros se lo publicaríamos, pero tendría que agregar algunas cosas. ¿Qué cosas? Y, por ejemplo, un libro que lo puedan leer en Jujuy y en Tierra del Fuego. Nosotros nos dedicamos a publicar manuales que se leen en todo el país y no hacemos ediciones por debajo de los 100.000 ejemplares. Era una locura, ¿no? No estaba la dictadura, ya estamos hablando de la democracia en aquellos momentos, ¿no? 100.000 ejemplares. En cambio usted, claro, yo escribía un libro que se llamó La educación popular en zonas rurales y me decía, ¿a quién le vendo yo esos libros? ¿A quién le vendo yo esos libros? Si usted le agrega un discurso más genérico, me gusta cómo está, dice, lo podríamos publicar. Pero me tiene que garantizar que eso lo requieran de todo el país e incluso de América Latina. Después lo presentaría al centro editor. Y yo había tenido la dicha de poder trabajar con uno de los editores del centro editor, una mujer divina, Amanda Tubes, que venía también del mundo de la educación y ella había venido a Córdoba, a una Córdoba que estalló en la parte educativa ya por el año 84. Ni bien asumido, ni bien recuperada la constitucionalidad, mucha gente tomamos la decisión de sumarnos a la reconstrucción del país. Bueno, así ocurrió conmigo. Entonces yo empecé a trabajar durante algunos años en todo lo que era la educación rural en zonas empobrecidas. Y eso trajo a mucha gente que venían consultores de las Naciones Unidas en aquel momento, que venían de distintos países, gente de mucha experiencia, Miguel Soler Roca, Abner Prada, y gente de aquí, que estaban recién apareciendo, como Cecilia Braslaski, Daniel Filmus, que venían y trabajábamos aquí, recorríamos no solamente Córdoba, sino también otros lugares y otros países incluso, por allí en congresos, etcétera, etcétera. Y entre toda esa gente que venía a sumarse al proyecto de Córdoba, venían personas como Miguel Soler Roca, que era el responsable máximo de la UNESCO para la educación de los países de América Latina y del Caribe. Y él venía a asesorarnos a nosotros y salíamos juntos a recorrer Córdoba, las zonas hostiles de montañas, ¿no? Las zonas semidesérticas, despobladas, a recorrer día y día, un lujo que a veces da la vida, ¿no? A algunos. Bueno, a uno le tocó en aquel momento. Y dentro de la gente que venía llegó también a darnos una mano Amanda Tubes, atraído por lo que nosotros estábamos haciendo. Miguel Soler Roca, de Barcelona, uruguayo, mejor dicho barcelonés, se crió de chiquito de los 4 años en Uruguay, estudió, fue maestro rural y terminó en la UNESCO. Bueno, él vivía en Barcelona, después se fue para allá, estaba en Europa, porque él residía en París, al último, ¿no? Como autoridad de la UNESCO. Entonces él venía desde Europa, iba a Nicaragua, que se estaba llevando adelante la revolución sandinista, a asesorar allá qué cosas hacer distintas de una educación que tuviera como destinatario y como participante a los que menos tenían. Y después de ahí se venía hasta acá a darnos una mano a nosotros y compartir un café, y se quedaba día y día con nosotros recorriendo toda la provincia, escuela por escuela. Y ahí nos conocimos con toda esta gente. Y Amanda Tubes venía 4 años después de que se hubiera hecho esta quemazón en Buenos Aires, porque ella sería uno de los pocos testigos que estuvo presente el día que en ese terreno baldío de Sarandí se quemaron 1,5 millones de libros, cosa que no se registra en la historia
otra quemazón como esa, cuando aquí se hablan de 2000 libros que se quemaron en el tercer cuerpo. Allá hablamos de 24 toneladas, camiones trasladando en los depósitos al baldío los libros para prender. Le han hecho homenajes, hay premios que se están dando incluso aquí en Córdoba que llevan su nombre. Lo pude conocer y él me preguntaba, ¿cuántos caracteres tienen por hoja? ¿Cuántos renglones son? ¿Cuántas hojas son las que usted tiene? Iba multiplicando. Él era profesor de matemáticas de la Universidad de Buenos Aires. Y te saca todas las cuentas para decirte la producción del libro es razonable. Y en 15 minutos, cuando el otro me había pedido ese mismo material que lo tenía que hacer común, cuando nosotros en nuestros planteos hacíamos y lo seguimos haciendo, que en el currículum debe ser localizado, no universal. Porque si nosotros levantamos la concepción de un currículum universal, después vienen los vivos de PISA y nos evalúan según los criterios de los países ricos del mundo, cuando nuestra realidad no tiene nada que ver con los 30 y pico de países que forman ese grupo que se llama la OCDE, conocida como el Club de los Países Ricos, y que son los que producen y venden las pruebas PISA, donde nos evalúan a partir de sus necesidades y de los objetivos que ellos tienen en una educación que a nosotros no nos representa. Nosotros hablamos de una educación localizada. Hay que empezar a conocer nuestro propio ambiente, a conocer por qué nos estamos quedando sin árboles, por qué el transporte ya no nos visita, por qué no tenemos hospitales, por qué no hay enfermeros, por qué no se nos vacuna. Y desde ahí, si yo no conozco mi realidad, jamás voy a comprender otras geografías o otras historias. Entonces, Amanda estaría esa vez, y cuando quemaban los libros ella dijo varias cosas. Una fue que cuando estaban viendo cómo intentaban prenderle fuego, uno de los policías que estaba allí fue y les dijo, les pidió plata para ir a comprar combustible porque no prendían los libros. Y que la respuesta fue, ¿cómo pensás que te vamos a dar plata para que quemes nuestros libros? ¿No? Tuvieron horas para poder arder la pira. Y después duraría, según cuentan testigos, vecinos alrededor, de 3 días. No se terminaban de quemar. Y que cuando habían empezado a arder, Amanda cuenta en uno de los videos que demuestran aquella tragedia, que ella veía salir obreros. Salían de trabajar y pasaban por ahí, que todos decían asombrados, están quemando libros, están quemando libros. Y niños de la escuela. Y entonces que ella dice que les decía como en una especie de letanía, afánenlos, que se los llevaran los chicos, que se los llevaran los obreros. Hasta en esos momentos, la ética del SEAL emergía, que no quemen los libros, que se los lleven los trabajadores y que se los lleven los niños. Lo que ocurrió en aquel momento quedó grabado en una muestra que se llama Memoria en Llama, la quema de libros del Centro Editor de América Latina. Y un par de videos que uno los puede encontrar en YouTube, que se llaman La quema de libros en Sarandí. Los dos se llaman iguales. Además que en uno dice, la quema del libro en Sarandí, la historia, y en el otro dice, la quema del libro en Sarandí, los testigos. Y allí la entrevistan a Amanda, que dice este tipo de cosas.
de aquellos trabajadores muertos y de aquellos trabajadores presos, la nueva ética, ¿cómo respondió? Boris Spivakov se hizo presente cuando estaban presos y dijo: yo soy el único responsable, nadie toma una decisión que no sea yo. No tienen nada que ver los trabajadores, y los liberaron. Y además, mientras estuvieron presos, les pagó los sueldos a todos. Y le siguió pagando el sueldo a la mamá del compañero que habían matado las 3A. Es decir, cuando yo digo que no había un interés económico, eran este tipo de cosas. Llegaron a ser cuestiones que después se le discutieron mucho para que no se fundiera la editorial, pero había que publicar a cualquier costa. Al Spivakov, en el 2008, le hicieron un homenaje en la ciudad de Buenos Aires. En el 2008, el intendente era Mauricio Macri. Su hijo Miguel, él había muerto en el año 95. Va, recibe el homenaje y lee, en aquel momento dice: Boris hubiera aceptado este homenaje, pero diciendo que no borraba su profunda enemistad con algunos personajes que ayer fueron cómplices de la dictadura y que hoy se visten con otros ropajes. Lo hubiera aceptado desde la izquierda y desde la cultura popular, desde el compromiso con nuestro pueblo argentino, largamente maltratado por sus dirigentes, desde ese lugar independiente y comprometido en el que siempre estuvo con el objetivo de un mundo más justo y solidario. Esto es lo que decía el hijo que creía conocer y mucho a Boris Spivakov, su padre. Y estas palabras, de lo que hoy tienen otro ropaje, sin ninguna duda, iban orientadas hacia el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Cerrando esta partecita, yo diría, retomando lo de la torre de cubos de Laura de Betach, que nosotros, y nuestra diferencia, entre otras, con la dictadura, que nosotros escribíamos también en las paredes después, a semejanza de los jóvenes del Mayo del 68, del Mayo francés, ¿no? Aquellos jóvenes de las calles parisinas, de la Sorbona, aquellos que habían escrito la imaginación al poder. La imaginación al poder. Lo dije en Leones cuando fuimos, que se le ponían los nombres de Silvio y de Osvaldo a la plazoleta, que nosotros éramos un producto de aquella etapa histórica. ¿Saben por qué se prohibió la torre de los cubos? Por ilimitada fantasía. Fantasía es sinónimo de imaginación. Prohibieron el libro porque había una imaginación ilimitada, exceso de imaginación. Por eso prohibieron el libro de Laura de Betach. Por esa barbaridad criminal es que hoy la Biblioteca de los Libros Prohibidos, en el Archivo Provincial de la Memoria, lleva el nombre de por ilimitada fantasía, por ilimitada fantasía. Aquella frase, ¿no?, que se había establecido y se había dicho en el decreto de prohibición de las razones por las cuales se sacaba de circulación este libro. Me tomo 5 minutitos para terminar, porque me llevaría más tiempo de lo que estaba previsto, pero bueno, quizás el tiempo real que ocupe con aquella interrupción sea el de prácticamente lo que teníamos establecido. Teníamos que bajar a Leones. ¿Y qué pasó en Leones? Bueno, en Leones pasó la dictadura. En Leones también hubo intendentes que no eran elegidos por la gente. Eran intendentes que eran elegidos, ¿no es cierto?, por autoridades que venían de otros lugares, que decidían y aparecían, gente del pueblo siempre.
gente del pueblo. También había comisiones de ética en nuestro pueblo. Nos conocían a todos, por eso iban y allanaban, ¿no?, en las casas, incluso en Leones, porque sí lo han hecho. O sea que hubo cárcel en Leones, porque ahí se encarceló gente, sobre todo para la fiesta del trigo, cuando caían los señores del protocolo, que no eran otra cosa de los servicios de inteligencia, ¿no? Y que iban a proteger, porque Leones siempre fue un pueblo afecto, ¿no?, a actitudes genuflexas frente a los dictadores. Por eso recibió a tantos dictadores. Uno de ellos, Videla. Videla visita nuestro pueblo en el 78. Hubo presos en ese momento de los marxistas que habíamos en el pueblo. Fue recibido con honores en la municipalidad y declarado ciudadano ilustre. Un criminal. Mientras eso ocurría en Leones, en la penitenciaría de Córdoba, la 1, en el año 2010, 2 presos declararían, 2 testigos, en lo que se conoció y se conoce como la causa Gontero, que los habían hecho salir a todos al patio, desnudos, a cantar el himno nacional argentino, mientras le decían: si algo le ocurre a Videla en Leones, ustedes están a los minutos todos muertos. Y en Leones no se habían dado cuenta de que esto pasaba en el resto de la Argentina. No se enteraron que eso le decían a presos de la penitenciaría. Ellos lo declararon ciudadano ilustre en el 78. Y yo me entero que esa placa había caído en el 2013 cuando se inauguró la plazoleta de Silvio y de Osvaldo, cuando el intendente, en aquel momento diputado, viene y me dice: yo saqué esa placa. Y yo le digo: ha hecho bien, porque el pueblo no puede homenajear a un criminal y a olvidarse de los desaparecidos y los muertos por esos criminales. Nunca en el pueblo una autoridad dijo una sola palabra por los muertos nuestros. Nunca, es más, nos echaban a nosotros las culpas, como hoy ocurre a lo mejor con las mujeres que transforman a las víctimas en culpables de su situación. También ocurrió eso, esa locura a los que en algún artículo, porque esto empezó a cambiar allá por el 2002, 2003, pero ya los muertos no habían aparecido, ya no había justicia casi, ya no había posibilidades, no había pruebas, fue tan difícil, pero bueno, pero pudimos empezar a escribir algunas cosas, pudimos empezar a cantar ciertas canciones, a hacer ciertos poemas, empezar a gritar todas las cosas que nos habían ocurrido durante este tiempo. Y nosotros rescatamos a algunos nadies, parafraseándolo a Galeano, tan conocido eso, ¿no?, que nos habían permitido a nosotros construir la imaginación, una nueva imaginación. Fueron gente que nos ayudaron a creer que un mundo con justicia social era posible. Los rescato siempre porque es una cuestión de compromiso con la memoria y la verdad. El amigo León Ponce, el comunista, el recolector de basuras, aquel que me regaló los primeros documentos sobre el triunfo de Allende en Chile, aquel que me hizo conocer el golpe de Estado en Chile también, y los documentos y los análisis que se hacían sobre aquella caída, aquel que me habló del bombardeo al Palacio de la Moneda.
aquel en el que pensé cuando fui por primera vez, me paré e ingresé al Palacio de la Moneda. Ahí lo recuperé a León Ponce. El tropero Pochettino, que veía con agrado que Marcos presentaba su objeto y era un libro del tropero Pochettino, marxista el libro, que era con uno de los primeros que uno podía hablar o de los pocos con los que podíamos hablar de lo que era la Revolución Cubana, de lo que era el Che, o había sido. Y lo recordé a él alguna vez, la primera vez que caminaba por La Habana, y me encontré entre las calles 12 y 23, que es donde Corda le sacó la foto típica y la más famosa y la más conocida al Che Guevara. Y me acordé del tropero ahí. Y lo volví a recordar también cuando tomaba algún mojito, porque hablábamos también de esas cosas. Y al último nadie, del que no me olvido y que lo conocimos tardíamente porque no estaba en el pueblo, casi echado había sido del pueblo, volvió de grande. Nosotros ya no estábamos más en el pueblo, pero tuvimos un gancho cada vez que regresábamos y nos juntábamos a tomar algo y a conversar. Era un cuadro, el Cheche Benvenuto era un cuadro del Partido Comunista y había sido enviado por casi todo el mundo para descubrir el rostro verdadero del capitalismo. Y en alguno de esos viajes había visitado la India y me contaba de lo que era la pobreza, eso que Tejada Gómez definía como la espalda escandalosa de las grandes ciudades, la miseria. En el 2016, hace poquito, cumplí con esa deuda y pude ver en el norte y el este y el oeste de la India esa pobreza de la que me hablaba el Cheche. No se equivocaban. Pude verlo en Chile, pude ver a Cuba y pude ver a la India, no se equivocaron ninguno de los tres. Esa gente son los que permiten construir ideología. Ustedes, muchachos, los del Museo Muli, están haciendo eso, carajo. Están ayudando a que cientos de pibes puedan escuchar un discurso diferente, no el hegemónico, que nos transforma en algo natural lo que no es natural. No debería ser en ningún lugar del mundo natural la injusticia. No podría serlo. Pero para eso hace falta que se presenten jornadas como esta y las que están por venir, ¿no? Que me estaba enterando y me alegra tremendamente que hablen de San Martín, del grito de Alcorta. Esas cosas se tienen que saber. Yo escuché hablar por primera vez de Frank Fanon en Leones. Ahí descubrí los condenados de la tierra. Y lo descubrí gracias al tropero. Estas cosas tienen un valor tremendo que no podemos desperdiciar. Nada más que trabajar para que la gente tenga la posibilidad de no perder el optimismo y de convencerse que no hay manera de construir el futuro si uno no discute y transforma el presente. Muchas gracias. Bueno, Loli, un aplauso re grande a la distancia. La verdad que nos conocemos hace ya un tiempo determinado y hemos hablado muchas veces de estas cosas, fundamentalmente de Leones, que nos ha parido en una identidad que
a veces tiene esa doble vara, ¿no? Donde por ahí la sufrimos, pero también nos ha identificado como ciudadanos en el mundo, digamos. O sea, cualquier lugar que vayamos, creo que nos identificamos aún como leonenses, y me parece que es fundamental, bueno, dar palabras que puedan demostrar hechos históricos del pueblo, de una generación, en este caso, de los años 60 y 70, que se encargó de, como arrancaste, de señalar con el dedo la realidad, como decía Bertolt Brecht, y, y preguntarse por qué, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más tremendas que hizo la generación, y esa generación, y por eso fue la más avasallada, ¿no? La verdad que yo, particularmente rescatando estas figuras, la de León Ponce, la del tropero, que tengo la suerte de vivir con su sobrino, y bueno, estamos armando en Córdoba su biblioteca, la estamos como restaurando, una biblioteca que tiene desde libros marxistas hasta libros de matemática, filosofía, espiritismo, hay de todo, absolutamente de todo. Sí. Una muy rica biblioteca, y nos estamos encargando de organizarla en casa, en Córdoba. Y bueno, y aparece otro personaje que yo lo desconocía y que lo anoté, y seguramente Cristian, Marcos, Fer, Flor, que creo que está también, nos interesa saber que es Cheche Benvenuto, ¿no? Un apellido en Leones que tiene una historia de la fundación del pueblo, ¿no? O sea, pero bueno, en este caso era seguramente, o imagino, no sé, pienso, habrá que investigarlo, algún descendiente marxista, algún descendiente de izquierda. Y pecaminoso. Pecaminoso en todo sentido. Era de esos tipos que son mal vistos, ¿no? En los pueblos, porque vos, si rompes la normalidad, bueno, y era uno de los que rompía la normalidad, ¿no? ¿Me Tal escuchan? cual. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Sí, 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 un personaje hermoso, 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 de la noche. Bueno, ya estaba muy enfermo cuando nosotros lo conocimos, muy débil, pero gente muy linda y muy sana. Me valió varios dolores de cabeza haber escrito lo que escribí, porque me decían, no, viste, claro, no era la gente que un pueblo galardona, ¿no? Eran los bichos raros. Yo me quedé con aquello que me contaba el tropero de León. Siempre andaba con un banquito, dice León. Y cada vez que había un problema, ponía el banquito, se paraba encima del banquito y entraba a arengar a los compañeros recolectores de basura. Y venía la policía y lo metía preso en Leones, ¿no? Dice, y lo largaban al otro día, pero siempre estaba el viejo peleando por las condiciones de los compañeros, ¿no? Pero bueno, no eran épocas aquellas de reacciones desmedidas como nos tocó después a nosotros, ¿no? Tal cual. Y quiero yo hacer, digamos, dejar una pregunta, ¿no? Una pregunta que creo que es válida para el contexto de la dictadura y del presente. Y después, eh, como dijimos, no pudimos hacer el Facebook Live, pero me parece que estaría bueno que si quieren comentar algo, quieren preguntar algo, lo hagan, porque me parece que la sala merita para eso. Hay 26 participantes, que es una cosa que está buenísima, somos muchos y muchas, entonces me parece que por ahí pueden preguntar o aclarar. Acotar algo, sí. Pero yo lo que me gustaría es preguntar así, ¿no? ¿Cuántas cosas nos faltan revisar de la dictadura? Porque del 2002, como decías vos, para acá,
se ha revisado mucho, se ha revisado el tema de la represión, del terrorismo de Estado, en lo político. Se ha revisado, se ha empezado a revisar, aunque no han sido juzgados o han sido juzgados muy pocos, el tema de la complicidad económica, ¿no? Financiera, con esto que Rodolfo Walsh llamó la miseria organizada o planificada, ¿no? Pero fundamentalmente a nosotros que estamos en el ámbito de la educación, de la cultura, ¿cuánto hay que revisar en ese ámbito? ¿No? Que es un ámbito donde se ha construido una hegemonía que llega hasta hoy y que se sigue diciendo esto, ¿no? Por algo será, algo habrán hecho, las pibas hoy asesinadas, los pibes que mata el gatillo fácil, los pibes pobres, ¿no? Entonces, digo, creo que esto es para revisar y me parece que en el ámbito de la educación y de la cultura nosotros no podemos ser ajenos a ese desafío que tenemos como, en principio como ciudadanos, después cada uno tendrá su rol, digamos, específico, pero ¿cuánto nos falta, no? A mí me parece, Marcos, perfecto eso, por supuesto. Pero hay que agregar algo más hoy, muy de hoy, ¿no? Ya sí, estaría bueno poder discutir sobre educación. El problema es las líneas que están surgiendo en el mundo, sobre todo en América Latina, de una tendencia muy fuerte para la privatización de la educación. Que esto ya, por supuesto, ya vino hace tiempo con las escuelas charter y todo ese tipo, porque siempre han estado estos sujetos, ¿no?, peleando por destruir lo público. Es largo el tema, pero con el asunto de la pandemia y la virtualidad, esto que estamos haciendo, ¿no? Aparece una nueva normalidad, y una nueva normalidad en donde lo público se está transformando en privado. Y podemos retroceder mucho más si eso ocurre. El 50% de los chicos en el mundo no tiene acceso a Internet. Si nosotros no peleamos por la presencialidad y la semipresencialidad y un Estado fuerte en condiciones de asegurarle el acceso a Internet y a las máquinas necesarias para usar Internet, vamos a condenar a más de la mitad de la población de niños a no tener la educación que esa declaración de los derechos con el que vos arrancaste, Marco, establece el derecho a la educación. Hoy hay un porcentaje altísimo de chicos que el día que arrancó esta cuarentena y que los niños no fueron a la escuela, desde el primer día no han tenido más un contacto con la institución, salvo los que tienen celulares, como para varios, ¿no? Cada uno su celular, y computadoras en cantidad, si son una familia numerosa, para poder ponerse a hacer los trabajos, ¿no? Que a veces en los pueblos a lo mejor no se ve con la crudeza con la que se ve en las grandes ciudades, en el AMBA o Córdoba o otras por el estilo. Creo que ese es un debate importante. Cuando te están hablando de aquello, ¿no?, de aprender en casa, el homes, ¿no? Aprender en las casas significa que lo que antes podría y debía haber hecho el Estado, que era dotar de las computadoras a los niños como se estaba haciendo con el Plan Conectar, de que ahora pasen los padres y la familia a sostener con su dinero la posibilidad de que el chico se eduque o no. Eso es privatizar la educación. Hoy se está discutiendo muchísimo en América Latina, en todos los países, y muchas de estas cosas que estamos haciendo nosotros hoy acá están ocurriendo permanentemente, debatiéndose sobre esta cuestión. Tampoco podemos ser tan ultras de creer que podemos resolver algo de esta situación si no apelamos a medios remotos, ¿no es cierto? Ahora, el tema es fundamentalmente cuál es la función que va a cumplir el Estado para que eso ocurra, y porque el que debe garantizar la educación es el Estado, no las empresas, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Que creo que bueno, que es algo que desde marzo hasta acá se ha visto, digamos, la presencia del Estado al menos, más allá de que, como decís vos, quienes somos docentes y trabajamos en la educación pública, y no es justamente en lugares donde un niño puede contar con un celular, Claro. lo vemos todos los días, cotidianamente, ¿no? Sin embargo, me parece que está bueno pensar esto, ¿no? De que no se puede de la noche a la mañana cambiar una cuestión que viene profundamente instaurada desde la época de la dictadura, y seguramente con el neoliberalismo y demás, y que bueno, ha sufrido diferentes momentos de desguace en la estructura de la educación pública. Bueno, acá te leo algunos mensajes porque no sé si lo estás leyendo en el chat, Loli. Con Hurtado, excelente charla, acercándome a la historia de Leones. Micaela, gracias, muy lindo. Noelia Piazza, excelente, un placer escucharles. Silvana Hurtado, muy bueno, felicitaciones. Es muy lindo que estén tus hijos. Es lindo tener familia grande, ¿viste? Sí. Y bueno, y queda si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo. Yo creo, acá hay muchas personas que conozco que tienen muchísimas cosas para decir, seguramente. Pero, por favor, tienen abierta la posibilidad, aprovechemos este momento antes de cerrar. Bueno, hola, buenas noches. Primero, agradecer este espacio de conversación y de encuentro. Creo que estos espacios son sanadores y además nos posibilitan seguir recreando la memoria, ¿no? Me pareció sumamente importante cómo atravesó el discurso del maestro Hurtado y recuperar una de las palabras claves que dijo y trabajó, que tiene que ver con la idea de generación. Me parece que es re importante visibilizar el concepto y la conciencia de generación. Hoy, desde hace un tiempo que venimos en nuestra realidad neoliberal, tanta idea que se plantea respecto a los individualismos o a la meritocracia, parece re importante tratar de no naturalizar que la vida transcurre y que las acciones son solamente individuales o que los modos de movernos y de encontrar respuestas y encontrar sentidos a la vida son individuales, sino que son sociales y también generacionales. Me parece que es muy importante lo que dijo en relación a los movimientos y a las acciones generacionales, ¿no? Y también la idea de no naturalizar lo que ocurría en el pasado de la dictadura relacionado a cómo lo hegemónico tendía a naturalizar y hoy en día cómo no naturalizar esta realidad que estamos viviendo de, por ejemplo, que me parece re importante, que el Estado realmente reaccione, ¿sí? Reaccione y que la educación se vuelva un derecho para todas y todos. Y yo creo que el movimiento tiene que ser rápido, no es lento, no es, las herramientas tienen que bajar y tienen que bajar de modo preciso y rápido y para todos. Bueno, eso quería plantear. Gracias, María. Me parece excelente Bueno, excelente porque uno coincide, viste que cuando uno coincide con otro le parece excelente lo que el otro está diciendo, una manera de reafirmarnos también. Pero estoy de acuerdo, ¿no? Marcos ha de conocer eso más que yo, pero hay
Hay procesos históricos que se han estudiado a partir de las generaciones, ¿no? Esto de que habría más o menos unos 15 años de tiempo para que aparezca una generación protagónicamente, y ha llevado a muchos expertos y historiadores a hacer análisis de la historia a partir de periodos de 15, 20 años, ¿no es cierto? La generación de 1810, la del 37, etcétera, etcétera. Cómo más o menos cada esos tiempos van apareciendo posiciones diferentes frente a la realidad y que estaría determinado por esas características que puede tener, ¿no es cierto?, algunos grupos generacionales, que en general no son las generaciones, sino grupos dentro de una generación, ¿no? En la época nuestra había algunos que morían y había otros que delataban y teníamos la misma edad, ¿no? Entonces, digo, pero todo eso yo creo que, claro que estaría muy lindo poder estudiarlo y profundizarlo, y por qué el origen de las generaciones y con esas características tan distintas y algunas tan quietas. Y miren, para que aparezca esto en el pueblo nomás, algo está ocurriendo que no ocurrió antes. Y es por la aparición de generaciones, ¿no es cierto?, que son las que se van empalmando y que van haciendo esa construcción histórica que es inevitable. Podrá demorar 1 o 2 siglos más o menos, pero esa construcción histórica es la que nos va aproximando a ese mundo que uno desea y por el que uno se compromete, ¿no?, y pelea. Entonces es muy agradable este contacto intergeneracional que estamos dando, pero es un contacto intergeneracional importante, pero que no abarca ni la totalidad de la generación de los jóvenes del MULI, ni la totalidad de la generación de la que yo formo parte, y otros de mi edad, ¿no? Sino que somos sectores, y con seguridad sectores minoritarios. El día que seamos sectores mayoritarios, la normalidad la vamos a establecer nosotros. Recuerden que eso es un concepto muy relativo, por eso uno jaranea con esto de la normalidad, ¿no? Es un concepto relativo. ¿Qué es la normalidad? Lo legal. Y sí, una buena parte de la normalidad es lo que se ha establecido como legal. ¿Quién establece lo legal? El que tiene el poder para decir que esto que hasta hoy es ilegal, a partir de mañana va a ser legal. Entonces la pregunta ¿es normal, es legal la propiedad privada? Y sí, es legal. Hasta que venga alguien o algunos, muchos, que digan, no puede ser. El valor debe estar depositado sobre la propiedad colectiva, no sobre la propiedad individual. Y a partir de ese momento aparecerá otra legalidad y otra normalidad que podrá durar 1 día o 100 años, o más, como duran las propuestas y los modelos. Y bueno, y el devenir y los procesos dialécticos son eso. Yo creo que lo que acá tenemos que saludar es este encuentro, ¿no? Que a pesar de que tenemos que estar semi-encerrados, tenemos estos momentos y estos espacios para poder reencontrarnos y conversar de estas cosas, ¿no? Nunca es lo mismo que estar sentado tomando un café, no, nunca. Pero bueno, pero es altamente saludable no morir en la soledad de la vivienda, ¿no es cierto? Me parece que ustedes están haciendo acá en Leones algo muy importante. Nosotros no pudimos. Estaba empezando todo esto, ¿no? Formamos grupo de teatro cuando nunca no había, con esa fuerza con que surgió, formamos el coro municipal, qué sé yo. Impulsamos varias cosas, pero nos fuimos y volvimos pocos. Otros nos quedamos fuera y seguimos volviendo y tratando, qué sé yo. Algunos seguimos viviendo como un exilio al habernos ido.
Entonces uno regresa siempre de distintas formas. Por eso yo agradezco tanto esto, porque es una forma de regresar a mi pueblo, aunque habrán escuchado que decía que estuve en diciembre. Después los tiempos en esa época ya me llevaron, después a los días, a hacer algún viaje como los que uno hace siempre, y eso lo aprendí del Cheche, ¿no? Hacer un viaje y me agarró todo este lío en Guatemala y bueno, y no pude entrar a El Salvador, que era el destino al que quería ir para rendirle homenaje a Arnulfo Romero, el santo latinoamericano, al que lo mataron cuando estaba exigiéndole a las Fuerzas Armadas que no maten más al pueblo, y rendirle homenaje a Farabundo Martí. Y no pude ingresar porque ahí se cerró, el primer país que cerró la frontera fue El Salvador, un día antes de ingresar. Yo estaba en Guatemala y estábamos por pasar a El Salvador y nos anoticiamos de eso, y entonces ahí empezó toda una vorágine, una locura que nos llevó por, qué sé yo, ¿no? Por México, por Chile, hasta que pudimos regresar. Por eso cuando escucho a algunos que dicen, no, el virus no existe, digo, pucha, qué fácil que convencer a la gente, ¿no? Incluso de estas sonceras, ¿no? Sé que algunos en Leones andan diciendo eso también, o anduvieron diciendo hasta que les llegaron los primeros contagiados. Bueno, digo, todas las cosas de lo que es la hegemonía. Eso es el discurso hegemónico que se impone con una potencia tremenda, porque han sido no cooptados, han sido comprados los medios de comunicación mayoritarios, se han transformado en un monopolio y han desaparecido, ¿no es cierto?, las voces que piensan distintas a esa normalidad que ellos pregonan, como los shopping han hecho bolsa a los negocios de los barrios. En la ciudad voy a tener que irte al shopping, pero ya tenés lugar para estacionar, pero yo quiero comprarle al almacenero. Entonces, todo eso forma, y eso es la normalidad hoy. Vos le sacás el shopping a la gente y es capaz de degollar a un gobernador, ¿no? Porque es la normalidad y hoy la necesita, aunque lo perjudique. Entonces, esa es la función de la educación, que es lo que la dictadura entendía muy bien. Ustedes fíjense, tomen todas las palabras que pronunció en los juicios, 13 creo que son, que le habían condenado a cadena perpetua a Menéndez. Cuando le dijeron, ¿va a decir algunas palabras? Sí. Y todo lo que dijo era que quienes los atacaban eran gente que había leído a Antonio Gramsci. Por eso, para él, y lo dijo públicamente, los enemigos principales no era la guerrilla, porque la guerrilla se la derrota fácil, dice, en horas. Son los ideólogos. Y por eso focalizaron tanto en el mundo de la educación y la cultura, porque ahí estaba la construcción de esa ideología diferente, y en los medios de comunicación. De los medios de comunicación se adueñaron totalmente. Casi no hay disidencias. Casi, ¿cierto? Hay algunas voces disonantes. Y bueno, y de la educación avanza la privatización. Han convencido a la gente que la educación privada es mejor que la pública. Y esa es nuestra pelea también, Marco. Entrar a pensar que acá la defensa no pasa por defender a la educación pública, pasa por defender lo público, porque también destruyeron la salud. También destruyeron la salud, ¿no? Entonces, esa defensa de lo público es defender lo común. Y defendiendo lo público, lo común, y es capaz que le peguemos una cachetada a la propiedad privada. Totalmente, ¿no? Sí. Loli, te paso algunos mensajes para ir cerrando, que hay gente que escribe por acá por el chat. Una especie de contrahegemonía del chip, ¿sí? Bueno, hay amigos, el Dani Castrillo, excelente, el Mariano, recién llego, saludos Loli, Marcos, Lili. Hola, ¿Qué Mariano? El Mariano Garrone. Un placer escucharles, Lili. Mayra, buenas noches para todos, qué ganas de conocer a Carlos. Quería decir que sumado a la falta de herramientas tecnológicas, se suman los roles que toman las instituciones educativas, como por ejemplo con la comida o con la contención de las infancias. Eve Orellano,
Buenas noches a todos, muchas gracias a los organizadores de esta charla. Siempre un placer escuchar al profe Carlos. Bueno, tenía problemas con internet antes. María Estela Cáceres. Desde Asunción los estamos siguiendo y disfrutando de esta excelente conferencia. Mayra, hablas otra vez sobre que muchas veces no se profundiza pensando que los niños no pueden comprender los hechos o bien que son temas que no es necesario profundizar por la sensibilidad que involucra. Hablando de tratar la dictadura en inicial o en primaria, ¿no? Y después hay un mensaje de María Estela Cáceres y de Martín Almada, que si querés te dejo comentar para cerrar quién es Martín Almada. No puedo hacer silencio. Además, para nosotros como museo es un honor realmente que una persona como María Estela Cáceres y Martín Almada estén escuchándonos. Saludamos y felicitamos, encuentro enriquecedor sobre la historia reciente que se repite en muchos espacios de nuestra madre patria. Nos alegra que sea un museo itinerante que abre un espacio de reflexión sobre los hechos en el momento que debemos tomar decisiones para fortalecer una cultura que responda a nuestras necesidades. Gracias, licenciado Hurtado. Hemos tenido el honor de compartir con usted en el Museo de las Memorias, Dictaduras y Derechos Humanos de Asunción. Deseamos que sigan con el hermoso programa anunciado. María Estela Cáceres.